¿Alguna vez has sentido que tu mente se desmorona y que tu alma no encuentra descanso? Santa Teresa lo vivió, pero halló una salida. Hoy vas a descubrir lo que ella reveló para recuperar la fuerza interior y volver a vivir con Dios. Santa Teresa de Jesús no fue una mujer cualquiera. Su vida interior, marcada por el fuego de la fe, fue una batalla constante entre la oscuridad de la mente y la luz de Dios. En medio de enfermedades, dudas y sufrimientos, descubrió algo que cambió su existencia para siempre. Cuando el alma se entrega verdaderamente a Dios, la mente se serena, el miedo se disuelve y el corazón descansa. Este video no es una simple reflexión, es una llamada profunda al alma inquieta, a la mente agotada, a ti, que quizás llevas mucho tiempo buscando sin encontrar. Santa Teresa reveló cómo vivir con Dios fortalece cada rincón de nuestro interior, y hoy, palabra por palabra, vamos a recorrer con ella ese camino de transformación. Si alguna vez has sentido que tu fe se debilita cuando más la necesitas, escribe en los comentarios: Señor, fortalece mi alma. Quédate hasta el final porque en los últimos minutos te revelaré las 3 claves de Santa Teresa para comenzar hoy mismo una vida donde tu mente y tu alma vivan en verdadera paz con Dios. Antes de comenzar, si anhelas recuperar la fuerza interior, dale like. Y si deseas vivir con la mente clara y el alma firme, suscríbete ahora. La mente humana, cuando se desconecta de su origen divino, comienza a fracturarse. No de forma visible al principio, pero sí de manera constante, silenciosa y corrosiva. Los pensamientos se dispersan, las emociones se vuelven indomables, el sentido de la vida se vuelve opaco. Y el alma, como un huésped abandonado, empieza a gritar en el interior sin que nadie escuche su clamor. Hoy, millones de personas viven en este estado sin saberlo. Creen que su ansiedad se debe al estrés del trabajo, a los compromisos sociales, a la sobrecarga informativa. Creen que su tristeza es una etapa, que el insomnio es algo común, que sentirse vacíos es parte de la vida moderna. Pero lo que realmente ocurre es más profundo. La mente está vacía de Dios y el alma lo resiente. Santa Teresa de Jesús, muchos siglos antes que nosotros, ya había advertido sobre esta enfermedad interior. En su obra Camino de Perfección escribió: «Mire que no está sola el alma, sino con compañía tan buena como la de Dios. Mire que no está en la tierra, sino en el cielo, si se allega a él». Estas palabras no son solo poéticas, son una denuncia directa contra la vida sin recogimiento, sin oración, sin el centro firme que solo Dios puede dar. Pero ¿cómo se manifiesta hoy ese abandono interior? De múltiples formas. Personas que no logran concentrarse, que cambian de idea constantemente, que viven paralizadas por el miedo al futuro o atrapadas por el peso de su pasado. Otras, que se aferran al ruido, a las redes, al consumo constante de estímulos para no estar a solas con sus pensamientos. Otras más, que se sienten desconectadas de todo y de todos, incluso de sí mismas. La raíz de este desorden, según Santa Teresa, está en la falta de recogimiento interior, es decir, en no volver la mirada hacia adentro, en no detenerse a escuchar la voz de Dios que habita en el alma. Ella lo expresa con claridad: el alma que no se recoge anda derramada y sin provecho. Es como si una lámpara estuviera encendida, pero su luz se dispersara tanto que no iluminara nada. Así es la mente sin oración, sin dirección, sin Dios. Y es aquí donde aparece una verdad dura pero necesaria. No basta con tener fe en general. Muchos dicen creer en Dios, pero viven sin Él. Sus pensamientos no lo incluyen, sus decisiones no lo consideran, sus emociones no se ordenan a partir de su presencia. Creer en Dios no es lo mismo que vivir con Dios, y esta diferencia marca la frontera entre una mente desgastada y una mente fortalecida por la fe.
El alma moderna se ha vuelto frágil no porque el mundo sea más duro, sino porque hemos perdido el centro. Santa Teresa lo vivió en carne propia. Antes de su transformación espiritual, pasaba largos periodos sintiéndose dividida, débil, sin dirección. Le afectaban profundamente las opiniones ajenas, los afectos desordenados, la inconstancia en sus propósitos. Su alma estaba dispersa porque su mente no estaba anclada en Dios. Este diagnóstico, aunque escrito en el siglo XVI, es más actual que nunca. Hoy, como entonces, el problema no es la falta de capacidades intelectuales ni la ausencia de recursos externos. El problema está dentro. Una mente que no reposa en Dios acaba enfermando y un alma sin vida interior acaba vacía. Observa tu vida por un instante. ¿Cuántas veces has sentido que tus pensamientos te dominan en lugar de servirte? ¿Cuántas veces has intentado buscar paz en cosas externas solo para sentirte más inquieto después? ¿Cuántas veces has intentado huir del silencio, como si el silencio mismo fuera peligroso? Santa Teresa diría que ahí es donde empieza la verdadera enfermedad, cuando tememos estar a solas con nuestra alma porque no sabemos qué encontrar. Y es que sin Dios, el alma queda a merced de los pensamientos más oscuros. La culpa se vuelve insoportable, la soledad se convierte en angustia, el futuro aparece como una amenaza constante. La mente se llena de ruidos, de ideas que van y vienen sin orden ni sentido. Y en medio de todo eso, el alma grita por un refugio que ya no recuerda cómo buscar. Santa Teresa no condena al alma caída ni a la mente debilitada. Al contrario, les extiende la mano. Pero lo hace con firmeza. No endulza la situación. Advierte con claridad que el alma sin vida interior está en peligro, que no se trata solo de vivir sin fe, sino de morir lentamente en vida, que no basta con tener rutinas religiosas si el corazón no se recoge en Dios. Por eso este primer paso es vital, reconocer el estado en el que estamos. Admitir que muchas veces vivimos lejos de Dios, no porque no creamos en Él, sino porque no lo dejamos habitar en nuestros pensamientos, porque nos llenamos de ideas, planes, preocupaciones, pero no dejamos espacio para su presencia. Y cuando Dios no está presente en nuestra mente, no hay estrategia mental que funcione. No hay psicología, ni hábitos, ni consejos de productividad que puedan llenar ese vacío. Solo la fe puede penetrar en ese lugar donde nace el verdadero orden interior. Santa Teresa lo comprendió profundamente. Por eso insistía en que el alma debe recogerse como una tortuga en su caparazón, no para huir del mundo, sino para encontrar en su interior el mundo verdadero, Dios mismo. Desde ahí, desde ese encuentro, todo comienza a ordenarse. La mente se aquieta, el alma se serena y el caos comienza a disiparse. Así que si hoy te sientes confundido, disperso o mentalmente agotado, no estás solo, estás en el punto exacto donde Dios quiere entrar. Y Santa Teresa quiere ayudarte a abrir esa puerta. Pero para que eso ocurra, necesitas mirar hacia adentro y reconocer que sin Él todo se deshace. A partir de este momento, empezaremos a ver cómo la fe comienza a fortalecer lo más profundo de tu ser, porque aún estás a tiempo y no estás solo. Santa Teresa de Jesús no escribió desde la teoría, sino desde la experiencia viva. No hablaba de Dios como una idea, sino como alguien real, alguien que habitaba en lo profundo de su alma y le daba la fuerza que el mundo le quitaba. Y fue justamente desde esa intimidad con Dios que entendió una verdad que pocos aceptan. El alma no tiene fuerza si no descansa en Él. Vivimos tiempos donde el alma parece agotada, no por exceso de trabajo físico, sino por un desgaste constante del espíritu. Es un cansancio que no se resuelve durmiendo más horas ni escapando de las responsabilidades. Es el tipo de fatiga que viene de vivir lejos del centro. Santa Teresa fue muy clara.
No es necesario ir al cielo para hablar con Dios, ni es preciso hablar en voz alta. Él está dentro de ti. Pero ¿cómo se llega a ese lugar donde Dios habita en el interior? La respuesta de Santa Teresa es clara: a través del recogimiento. Este término tan olvidado hoy era para ella la clave de la vida espiritual. El alma recogida es aquella que se vuelve hacia adentro, cierra la puerta a las distracciones, silencia el ruido y se encuentra con Dios en el centro de su ser. En cambio, el alma que no se recoge se debilita. Santa Teresa la describe como un alma que va como barco sin timón, llevado por todos los vientos. Así, las emociones se desbordan, los pensamientos se agitan, la voluntad se pierde y entonces la mente entra en crisis. La ansiedad, el miedo, la tristeza profunda. Todas estas manifestaciones, aunque tienen muchas causas, encuentran terreno fértil en una alma que no reposa en su Creador. Santa Teresa no propone una espiritualidad evasiva ni mágica. No dice que al orar todo será perfecto, pero sí afirma, con la convicción de quien lo ha vivido, que el alma que ora, el alma que se recoge, el alma que se une a Dios, es fuerte incluso en medio de sus batallas, porque ya no lucha sola, porque ya no se apoya solo en sus fuerzas, sino en la presencia viva del Señor. Ella misma escribió: el alma sin oración es como un cuerpo paralítico o tullido, que aunque tiene pies y manos, no los puede mover. ¿Cuántas veces te has sentido así? Con 1000 propósitos, pero sin fuerza, con muchas ideas, pero sin claridad, con deseos de cambio, pero sin voluntad firme. Es posible que lo que falte no sea inteligencia ni motivación, sino reposo interior en Dios. Santa Teresa advierte que muchas personas se pierden en búsquedas inútiles porque no saben detenerse y mirar hacia adentro. La vida moderna nos ha entrenado para estar siempre hacia afuera, responder mensajes, resolver problemas, reaccionar a lo urgente. Pero no nos ha enseñado a escuchar el silencio interior, donde Dios habla sin ruido. Procurad quedaros con Él, dice Teresa. No os canséis de mirar a vuestro esposo. Y ese mirar no es físico, es espiritual, es volver la atención a quien vive dentro, aunque parezca escondido. Pero ¿cómo iniciar este camino si llevamos años sin hacerlo? Santa Teresa sugiere empezar por reconocer que no podemos solos, que la voluntad humana sin la gracia se desgasta, que la mente sin una luz superior se oscurece, que el alma sin alimento espiritual se seca. La humildad es el inicio, la oración es el medio y la unión con Dios es el fin. En sus escritos, Teresa describe que en los momentos más oscuros de su vida, cuando estaba enferma, cuando no sentía nada en la oración, cuando se sentía indigna, fue cuando más necesitaba recogerse. Y es que el recogimiento no depende del estado emocional. No se trata de sentir bonito, sino de entrar voluntariamente en la presencia de Dios, aunque la mente esté nublada. No es menester alas para ir a buscar a Dios, sino ponerse en soledad y mirarle dentro de sí. Este mirar dentro no es introspección psicológica ni autoanálisis. Es un acto espiritual. Es detener el flujo constante de pensamientos y decir interiormente: Señor, aquí estoy. Al principio puede parecer difícil. La mente distraída se rebela. El corazón agitado no se aquieta con facilidad. Pero Santa Teresa insiste: con perseverancia, el alma aprende a recogerse como un niño que se duerme en los brazos del Padre. Y cuando esto ocurre, algo comienza a cambiar. La mente, que antes era un campo de batalla, se convierte en un lugar de encuentro. No porque desaparezcan los problemas, sino porque aparece una fuerza nueva para enfrentarlos. Esa fuerza viene del descanso en Dios, del saber que no estamos solos, de la certeza de que alguien mayor que nosotros habita dentro y sostiene todo lo que somos. Teresa describe este estado con una imagen bellísima.
Es como si el alma quedara bañada en una claridad que no sabe de dónde viene, pero que la transforma. Y añade, no hay mayor dicha que esta, saberse poseída por Dios. Esa posesión no es opresión, sino libertad. No es invasión, sino descanso. Es Dios tomando el timón de una alma que ya no quiere perderse en el ruido del mundo. Este bloque no busca ser una lección teórica, es un llamado, un recordatorio de que la mente se fortalece cuando el alma descansa, y el alma descansa cuando vuelve a su origen, que es Dios. Santa Teresa no fue una mujer perfecta ni libre de sufrimiento, pero fue una mujer que aprendió a descansar en Dios incluso en medio del dolor. Y desde ese descanso interior su vida floreció. Tú también puedes vivir esa transformación, pero todo empieza por una decisión: recogerte, dejar el ruido, entrar en ti mismo. No con miedo, sino con esperanza, porque ahí dentro no estás solo. Ahí te espera el que puede devolverte la fuerza que has perdido. Como escribió Teresa, Dios no se cansa de darnos y su misericordia es infinita. Solo necesitas abrirle la puerta. El alma puede pasar años viviendo a la intemperie, sin refugio interior, sin dirección espiritual, sin paz. Puede aparentar estabilidad, funcionar socialmente, incluso tener momentos de entusiasmo. Pero por dentro, la mente se encuentra a menudo desordenada, vulnerable, ocupada por pensamientos que desgastan y emociones que agotan. Santa Teresa conocía bien ese estado. Ella no nació santa. Su vida en sus primeros años estuvo marcada por una fe superficial, tibia, sin raíces, hasta que la fe comenzó, poco a poco, a habitar verdaderamente su mente, y ahí todo cambió. En un momento de sinceridad profunda, Santa Teresa escribió: «Yo era muy amiga de leer buenos libros, y de eso Dios se sirvió para tornarme así. Fue a través de la lectura espiritual, de la reflexión pausada, que su pensamiento empezó a cambiar. Las palabras que leía no se quedaban en la superficie. Poco a poco, comenzaban a ocupar espacios vacíos en su mente, reemplazando temores, distracciones y falsas creencias. Ahí comenzó el primer cambio profundo. La fe no era ya algo que sentía a ratos, sino una verdad que comenzaba a moldear sus pensamientos diarios. Cuando la fe entra en la mente, no lo hace como una idea más, sino como un principio ordenador. No es una opinión, sino una luz. Y esa luz empieza a iluminar las zonas más confusas del alma. El miedo al futuro, la culpa del pasado, la inseguridad de no saber quién se es o qué propósito se tiene. La mente, antes gobernada por pensamientos dispersos, comienza a obedecer a una nueva voz, la de Dios. No de forma mágica ni instantánea, sino como una brisa que se vuelve presencia firme. Santa Teresa entendió que la mente que se deja de habitar por la fe empieza a funcionar de otro modo. El pensamiento se vuelve más claro, las emociones no desaparecen, pero se ordenan. Las decisiones se toman con una certeza que antes no existía. No porque todo esté resuelto, sino porque el alma ya no actúa sola. Comencé a tener más cuidado de lo que pensaba, escribió, porque entendí que todo pensamiento puede ser ofrecido a Dios o alejarme de Él. Ese nivel de vigilancia espiritual no nace del miedo, sino del amor. La fe transforma la mente porque la hace consciente de su dignidad. Es lugar de encuentro con Dios. Una mente habitada por la fe empieza a rechazar lo que la envenena. Pensamientos de rencor, orgullo, desesperanza. Ya no se permite vivir con ideas que antes aceptaba sin cuestionar. Comienzas a seleccionar lo que permite entrar. Santa Teresa hablaba del castillo interior, una imagen para mostrar que el alma es como una fortaleza con muchas estancias. En la mente se abre la puerta a las primeras moradas, y para entrar ahí se requiere humildad, silencio y fe. Pero no todo fue fácil para ella.
En sus primeros pasos de conversión, Santa Teresa luchaba con pensamientos que volvían una y otra vez. Sentía que no avanzaba, que su fe era inconstante. En sus escritos reconoce que pasó años entrando y saliendo de la vida de oración, dudando, temiendo, sintiéndose indigna. Sin embargo, algo ya había cambiado en su interior. La fe ya había entrado en su mente y no se iría jamás. Aún en sus caídas, aún en sus sequedades espirituales, Dios estaba allí, ordenando en silencio su pensamiento. Este proceso es profundamente actual. Hoy, muchas personas comienzan un camino de fe, esperando sentir algo extraordinario, tener visiones, experimentar consuelos inmediatos. Pero la verdadera señal de que Dios ha entrado no está tanto en el sentir, sino en el pensar. Cuando los pensamientos empiezan a cambiar, cuando se vuelve más fácil perdonar, más difícil juzgar, más natural esperar en Dios, entonces la fe está empezando a habitar la mente. Y este cambio es el más profundo porque es el más duradero. Las emociones pasan, las experiencias intensas se olvidan, pero la mente que se ha dejado moldear por la fe permanece en orden aún cuando todo alrededor se tambalea. Teresa lo vivió en momentos de enfermedad, de incomprensión, de persecución, pero su pensamiento ya no se dispersaba como antes. Estaba anclado en una certeza: Dios está conmigo y eso basta. Cuando esto ocurre, el alma entra en una nueva etapa, la confianza verdadera. No una confianza ingenua ni pasiva, sino una fuerza interior que nace del saber en quién se ha puesto la esperanza. Santa Teresa lo expresó con palabras que siguen conmoviendo siglos después. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Esta no es una poesía espiritual, es un resumen de lo que ocurre cuando la mente se entrega a Dios y la fe se convierte en su centro. La persona que vive así comienza a experimentar una libertad nueva. Ya no depende tanto de la aprobación ajena, ni de las circunstancias externas, ni de los resultados inmediatos. La mente, fortalecida por la fe, adquiere una resistencia interior que el mundo no entiende. Y esto no significa ausencia de lucha, sino una nueva manera de luchar. Como Santa Teresa, que no dejó de enfrentarse a pruebas, pero nunca más fue vencida por ellas. Hoy, tú también puedes vivir ese cambio, pero necesitas abrir la puerta de tu pensamiento a la fe verdadera. No solo repetir oraciones, sino pensar con Dios, razonar desde el Evangelio, examinar tus pensamientos a la luz del Espíritu. Esa es la transformación real. Ahí empieza la mente nueva de la que habla San Pablo. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Santa Teresa fue una mujer con carácter fuerte, inteligencia aguda y emociones intensas. Pero nada de eso fue suficiente hasta que la fe comenzó a habitar su mente. Entonces toda su fuerza natural se ordenó, toda su inteligencia se iluminó, toda su vida cambió. Porque Dios no solo quiere habitar en tu corazón, quiere también renovar tu pensamiento. No temas si hoy te sientes débil, confundido o indigno. Es justamente ahí donde comienza el verdadero cambio. Cuando en medio de tu caos mental te atreves a decir: Señor, entra en mi mente, ordena mis pensamientos, habita mis dudas y quédate conmigo. Entonces, como le ocurrió a Teresa, comenzarás a pensar de otro modo. Y cuando los pensamientos cambian, el alma entera se transforma. Hay frases que no se olvidan porque no vienen de un pensamiento, sino de una experiencia vivida hasta el fondo. Así es la sentencia más célebre de Santa Teresa de Jesús. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Esta frase no es un eslogan espiritual,
Es una síntesis vital. Nació de noches oscuras, de enfermedades profundas, de traiciones, de sequedad interior, de batallas silenciosas en el alma. Por eso tiene fuerza, porque fue probada en el fuego. Cuando el alma está dividida entre el deseo de Dios y el apego a lo mundano, entre la fe y el miedo, entre el amor y la ansiedad, se vuelve inestable. Sus pensamientos se multiplican, sus emociones se confunden, su voluntad se debilita. Santa Teresa conoció muy bien esa división. En muchos pasajes de su autobiografía, confiesa cómo se sentía desgarrada por dentro. No encontraba paz porque su confianza estaba puesta en muchas cosas que no eran Dios: afectos humanos, ideas propias, deseos no purificados. Y cuanto más buscaba afuera, más se debilitaba por dentro. Pero hubo un momento decisivo, no un milagro visible, sino una convicción interior que se fue haciendo cada vez más clara. Todo lo demás puede fallar, pero Dios no. Todo puede pasar, pero Dios permanece. Todo puede doler, pero Dios consuela. A partir de esa verdad, su vida comenzó a reordenarse. Ya no luchaba por sostenerlo todo. Aprendió a dejar caer lo innecesario. Aprendió a confiar, y cuando eso ocurrió, su alma, antes dividida, se volvió firme. Decir solo Dios basta no es decir que todo lo demás no importa. No es despreciar lo humano, ni negar los vínculos, ni cerrar los ojos a la realidad. Es entender que lo creado no puede ocupar el lugar del Creador. Que ningún afecto, por noble que sea, puede sostener el alma como Dios la sostiene. Que ninguna idea, por brillante que parezca, puede iluminar como su verdad. Que ningún éxito puede dar la paz que Él concede cuando reina en el corazón. Hoy vivimos en una cultura que empuja a llenar el vacío con 1000 cosas: logros, relaciones, distracciones, placeres, reconocimiento. Pero cuanto más intentamos llenar el alma con lo externo, más se rompe por dentro. Es como intentar calmar la sed con agua salada. Parece que ayuda, pero en realidad enferma. Santa Teresa entendió esto con dolor. Lo entendió después de muchos fracasos interiores, después de buscar en lo creado lo que solo el Creador puede dar. Y fue entonces cuando escribió ese poema que ha recorrido siglos. No fue fruto de una tarde inspirada, sino de años de lucha. Por eso sus palabras resuenan con tanta fuerza. Dios no se muda. En un mundo donde todo cambia, donde las personas van y vienen, donde las emociones suben y bajan, tener algo, o mejor dicho, a alguien que no cambia, es la roca donde el alma encuentra estabilidad. Esa certeza tiene consecuencias prácticas. Cuando una persona vive desde solo Dios basta, su modo de pensar cambia. Ya no se desespera ante las pérdidas, porque sabe que lo esencial no se pierde. Ya no se deja arrastrar por el miedo, porque sabe que está sostenido. Ya no vive compitiendo por todo, porque ha encontrado un bien mayor que no se compra ni se negocia. Su mente se serena, su voluntad se fortalece, su corazón se vuelve libre. Santa Teresa fue una mujer de acción, no una contemplativa aislada del mundo. Fundó conventos, reformó una orden, escribió obras inmortales, pero toda esa obra brotó de una raíz secreta. Vivía desde la convicción de que solo Dios era necesario. Por eso no se quebró ante las críticas, ni se paralizó ante las dificultades, ni se disolvió ante los elogios. Su centro era firme. Su alma, en comunión con Dios, ya no era arrastrada por vientos ajenos. Y es que solo Dios basta no es una frase para repetir cuando todo va bien. Es una verdad que se prueba cuando todo parece desmoronarse. En la enfermedad, en la incomprensión, en la noche del alma. Ahí es donde esa certeza se convierte en escudo. Porque en esos momentos es cuando descubrimos si nuestra confianza estaba puesta en Dios o en otra cosa. Y si no estaba en Dios,
el alma cae. Pero si estaba en Él, aunque tiemble el mundo, el corazón permanece firme. Esta enseñanza de Santa Teresa no es solo para religiosos o místicos, es para cualquier persona que se sienta desgarrada por dentro, dividida, cansada. Es para el que ha perdido algo importante, para quien vive con miedo al futuro, para quien se siente solo, para quien ya no sabe en qué creer. A todos ellos, Teresa les dice: Dios no se muda, todo se pasa, solo Dios basta. Vivir desde esta verdad es un camino, no se logra en un día. Hay que ir soltando poco a poco lo que nos ata, lo que nos divide, lo que ocupa el lugar de Dios sin darnos cuenta. Hay que revisar el corazón. ¿Qué me turba? ¿Qué me espanta? ¿Qué creo que necesito para ser feliz y que en realidad me aleja de Dios? Santa Teresa invita a este examen no para condenar, sino para liberar. Ella misma pasó por ese despojo, le costó, luchó, cayó, se levantó, pero llegó a un punto donde su alma ya no estaba rota por dentro, donde su mente ya no se debatía entre mil ideas, donde su paz ya no dependía del clima exterior. Había encontrado el centro, y ese centro era Dios. Hoy tú puedes empezar a vivir desde ahí. No necesitas tener todo resuelto, ni ser perfecto, ni sentir cosas extraordinarias. Solo necesitas volver a esa certeza sencilla y poderosa. Dios está conmigo y solo Él me basta. A partir de ahí, todo lo demás se coloca en su lugar. El dolor en su justo peso, el deseo en su justa medida, el amor humano en su justa dirección. Y el alma, antes dividida, comiénzame a vivir unida, serena, firme. Quien a Dios tiene, nada le falta. No es promesa vacía, es testimonio de una santa que lo perdió todo menos a Él. Y lo tuvo todo. Santa Teresa de Jesús no fue una santa hecha de certezas fáciles. Su vida estuvo marcada por dolores físicos, noches oscuras del alma, incomprensiones, burlas y ataques. Pasó por enfermedades que la dejaron al borde de la muerte. Fue considerada loca por muchos, incluso dentro de la Iglesia, y vivió momentos de miedo profundo que sin la fe habrían quebrado su espíritu. Sin embargo, lejos de ser aplastada por esas pruebas, las transformó en caminos hacia Dios. Y es justamente ahí, en sus sufrimientos, donde su fe se vuelve más luminosa y su testimonio más necesario para nosotros hoy. A los 20 años, Santa Teresa cayó en una enfermedad grave. Su cuerpo se paralizó parcialmente y estuvo más cerca de la tumba que de la vida. En aquel tiempo, apenas comenzaba a conocer los caminos del recogimiento interior. Durante 4 días fue dada por muerta. Cuando despertó, no solo había vencido la enfermedad corporal, sino que había nacido en ella una convicción más profunda. La vida es frágil, pero el alma que se une a Dios permanece firme, incluso cuando el cuerpo se desmorona. Ese fue solo el inicio. A lo largo de su vida, Santa Teresa convivió con dolores físicos constantes, malestares, agotamientos, desmayos, palpitaciones intensas. Hoy, algunos estudiosos creen que padecía de enfermedades neurológicas complejas. En su época, esos síntomas eran incomprendidos. Muchos decían que sus visiones y experiencias místicas eran producto de locura o histeria. Pero ella, lejos de ofenderse, respondía con humildad y claridad: digan lo que quieran, si yo estoy con Dios, nada me importa. Esta actitud no era arrogancia, era fruto de una fe forjada en el sufrimiento. Santa Teresa no buscaba el dolor, tampoco lo glorificaba, pero comprendía que cuando se vive unido a Dios, el sufrimiento no destruye, purifica, no enloquece, ordena, no endurece, transforma. Y esto lo vivió no solo en la carne, sino también en la mente. En varios momentos de su vida, Teresa experimentó lo que hoy podríamos llamar angustia existencial.
No sentía a Dios, no encontraba consuelo en la oración, dudaba de su camino. Lo expresa con claridad en su autobiografía. Durante casi 20 años fui más mala que buena. Se sentía dividida, culpable, débil, pero no huyó de esa oscuridad. Aprendió a entrar en ella de la mano de Dios. Entendió que la fe no es un sentimiento constante, sino una decisión firme. En los tiempos de sequedad decía, no dejes la oración. Ahí es cuando más se necesita. El miedo fue otro compañero frecuente. Miedo al juicio de los demás, miedo a equivocarse, miedo a no estar haciendo la voluntad de Dios. En su época, reformar el Carmelo era una empresa temeraria. Fue perseguida, rechazada, vigilada, pero nunca retrocedió. ¿Por qué? Porque su fuerza no venía de sí misma, venía de una certeza profunda. Si Dios lo quiere, nada puede detenerlo. Y si yo estoy con Él, no hay por qué temer. Santa Teresa repetía con frecuencia un pensamiento poderoso. El alma determinada vence al mundo. Esa alma determinada no es la que tiene todo claro, sino la que decide confiar aún cuando no entiende. La que camina aunque tiemblen las piernas. La que se levanta cada vez que cae. Esa determinación espiritual fue su escudo frente al miedo y su refugio frente al sufrimiento. Incluso en sus momentos de mayor debilidad, Teresa encontraba consuelo en la cruz, no como un símbolo trágico, sino como prueba del amor de Dios. Siempre que miro a Cristo en la cruz, decía, entiendo que no estoy sola en el dolor. Esa contemplación la sostenía. Le recordaba que el sufrimiento, cuando se une a Cristo, no es inútil. Tiene sentido, tiene poder, tiene fruto. En una de sus visiones el Señor le dijo, no temas, hija, que yo soy, y no te desampararé. Esa frase se volvió para ella una promesa. No le garantizaba ausencia de dolor, pero sí presencia constante de Dios en medio del dolor. Y eso le bastaba. Muchos hoy, al enfrentarse al sufrimiento, se sienten vencidos. El miedo paraliza, el dolor aísla, la angustia confunde, y es comprensible, pero es justamente en esos momentos donde el ejemplo de Santa Teresa se vuelve urgente. No porque nos invite a sufrir más, sino porque nos muestra cómo sufrir con sentido, cómo enfrentar el miedo desde la fe, cómo encontrar claridad en medio de la oscuridad. Ella nunca romantizó el sufrimiento, lloró, se quebró, dudó, pero en todo momento eligió mirar a Dios. Y eso marcó la diferencia. Mientras otros se hundían en la desesperación, ella se sostenía en la oración. Mientras otros huían, ella se recogía más profundamente. Mientras otros se rebelaban, ella se abandonaba, no por debilidad, sino por confianza, porque sabía que en esa entrega silenciosa se encontraba la fuerza que no se puede explicar. Hoy, tú también puedes vivir esa transformación. Si estás enfermo, si sientes miedo, si vives en una tormenta interior, no estás solo. Santa Teresa caminó por esos valles antes que tú, y desde allí escribió no teorías, sino caminos. Su vida entera es una guía para aprender a resistir sin endurecerse, a creer sin entender, a amar incluso cuando todo parece oscuro. Una de sus frases más conmovedoras dice, el alma que ama de verdad no se cansa jamás. Esa resistencia viene del amor, no del orgullo. Viene de la fe, no del control. Viene de Dios, no de la autosuficiencia. Por eso, cuando su cuerpo ya no podía más, cuando sus fuerzas flaqueaban, su alma seguía firme, porque no dependía de ella, sino de aquel que nunca falla. Santa Teresa murió como vivió, abrazada a la cruz, con paz en el corazón, con la mente serena, con la certeza de que todo sufrimiento había valido la pena. No porque fuera agradable, sino porque la había llevado más cerca de Dios. Esa es la lección que nos deja. No temer al sufrimiento, no huir del miedo, no negar la angustia.
sino entrar en todo eso con Dios, habitarlo con fe y descubrir como ella descubrió que en lo más oscuro brilla la luz de aquel que nunca abandona. Santa Teresa de Jesús elevó la oración a una ciencia del alma. Para ella, no era solo un ejercicio piadoso ni una repetición de fórmulas. Era el espacio más real, más concreto y más transformador de la vida interior. La oración, decía, es el lugar donde el alma se encuentra con Dios en lo más profundo de sí misma, donde la mente se ordena, el corazón se limpia y el espíritu se fortalece. Quien ora verdaderamente comienza a pensar, sentir y vivir de otra manera. La experiencia personal de Teresa la llevó a definir la oración como tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Esta definición no solo es bella, es revolucionaria. Implica que la oración no es hablar mucho, sino estar con Dios como con un amigo. No es elocuencia, sino intimidad. No es cumplir un deber, sino entrar en una relación viva que sana y transforma. En tiempos donde la mente humana se encuentra fragmentada por la sobrecarga, el ruido y la ansiedad, la oración teresiana aparece como medicina profunda. Al orar de verdad, no como deber frío, sino como encuentro, la persona se recoge, se vacía de agitación y se abre a la presencia de Dios que todo lo ordena. Es un acto radical de sanación interior. Teresa sabía que esto no era fácil al principio. De hecho, insistía en que los primeros pasos en la oración son duros. La mente se resiste, los pensamientos se dispersan, el cuerpo se inquieta. Ella misma pasó años luchando con distracciones, sequedades y dudas, pero nunca dejó de orar, porque entendía que la transformación no viene por sentir algo extraordinario, sino por perseverar en el encuentro, aunque no se sienta nada, decía. Importa mucho y el todo, una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a la fuente. Esa fuente es Dios mismo. Y llegar a ella implica pasar por sequedades, noches oscuras, momentos de aparente vacío. Pero quien persevera entra en un nivel de unión con Dios donde la mente descansa y el alma se fortifica. Este efecto concreto de la oración lo describe con claridad en Las Moradas. A medida que el alma avanza en recogimiento, empieza a dejar de hablar tanto y a escuchar más. Los pensamientos se simplifican, la voluntad se alinea con el querer divino, los afectos se purifican y poco a poco, lo que era un caos interior se convierte en armonía. La mente no deja de funcionar, pero empieza a funcionar en paz. Este es uno de los grandes frutos de la oración teresiana, la paz interior. No como evasión, sino como estabilidad profunda. Incluso en medio de sufrimientos o conflictos, quien ora según este camino mantiene la calma, porque ya no está solo, porque ha aprendido a apoyarse en alguien más fuerte, porque sabe que todo pasa menos el amor de Dios. Pero la oración en Santa Teresa no es solo medicina, también es escudo. Un escudo contra el miedo, contra la tentación, contra el pensamiento destructivo. Ella decía que el alma que ora verdaderamente no cae fácilmente, porque se mantiene vigilante, no por méritos propios, sino porque Dios la sostiene. No es otra cosa la oración mental, escribió, sino tratar de amistad con Dios, muchas veces estando a solas con Él. Y en esa soledad acompañada, el alma se fortalece. Muchos hoy sienten que no tienen tiempo para orar, o que no saben cómo hacerlo, o que no sienten nada cuando lo intentan. Santa Teresa respondería, ora igual. No te detengas, no te guíes por lo que sientes, guíate por lo que sabes, que Dios está contigo, que te espera, que desea escucharte, y sobre todo, desea que tú le escuches. En la vida de Teresa, los momentos más difíciles fueron también los más orantes. No porque tuviera más consuelos, sino porque entendía que sin oración no podía sostenerse.
No comenzaba sus días sin recogerse. No tomaba decisiones sin consultar en silencio al Señor. No permitía que el ruido del mundo la arrancara de su centro, y ese centro lo encontraba una y otra vez en la oración. La mente moderna, bombardeada por información y urgencias, necesita esta disciplina del alma. Necesita aprender a callar por dentro, a entrar en recogimiento, a estar a solas con Dios. No como técnica, sino como encuentro. No como un momento aislado, sino como el lugar donde todo se ordena. Santa Teresa no enseña a orar para escapar del mundo, sino para habitarlo con el alma firme y la mente clara. También advertía sobre los engaños que puede haber en el camino. No toda experiencia interior viene de Dios. Por eso insistía en la necesidad de humildad, obediencia y dirección espiritual. Pero cuando el alma se mantiene sincera, confiada y perseverante, la oración empieza a dar frutos visibles. Menos ansiedad, más claridad. Menos agitación, más confianza. Menos juicio, más compasión. Porque todo eso es reflejo de una mente que ha aprendido a vivir desde Dios. Además, la oración teresiana no es pasiva. No se queda en el silencio místico. Impulsa a la acción. Quien ora verdaderamente no se vuelve indiferente al dolor ajeno ni al sufrimiento del mundo. Teresa fundaba conventos, escribía cartas, resolvía conflictos, viajaba sin descanso. Pero todo brotaba de su vida de oración, porque cuando el alma se llena de Dios, se vacía de egoísmo y se entrega al servicio. Ese es el camino que hoy se nos ofrece. No un método, no una técnica, una relación, una amistad viva, una fidelidad diaria, aunque no se sienta nada, aunque cueste, aunque parezca inútil, porque, como decía Santa Teresa, lo importante no es pensar mucho, sino amar mucho. Y amar es estar, es presentarse ante Dios como uno es, con la mente confusa, con el corazón herido, con las fuerzas débiles, y decirle, aquí estoy. Con el tiempo esa presencia cambia todo, no porque el mundo cambie, sino porque cambia el modo de estar en él. La mente se hace más fuerte, el alma más libre, la vida más plena. Y entonces uno comprende que lo que parecía un simple acto devocional era en realidad el acto más transformador del día. Santa Teresa no dejó fórmulas fijas, dejó una vida, una experiencia, un camino probado por el fuego del sufrimiento y confirmado por la luz de la paz. Su oración no era privilegio de los santos, sino herencia para todos. Y hoy, si decides seguirla, verás que no hay medicina más profunda ni escudo más firme que estar a solas con Dios y saberte amado. Santa Teresa de Jesús comprendió que muchas almas no avanzan en la vida espiritual por falta de una decisión firme. No es que no deseen a Dios, no es que no oren, no es que no tengan buena voluntad, es que no perseveran. Se dejan arrastrar por los estados de ánimo, por las opiniones ajenas, por las dudas internas. Hoy diríamos por una voluntad débil. Y para enfrentar ese problema, Teresa propone una clave poderosa que ella misma vivió con radicalidad: la determinada determinación. Esta expresión puede parecer redundante, pero encierra una verdad profunda. No basta con querer, no basta con intentar, no basta con desear. Hay que determinarse, y no de cualquier forma. Hay que hacerlo con totalidad. Santa Teresa escribe: importa mucho, y el todo, una determinada determinación de no parar hasta llegar a la fuente. Esta frase no es solo una exhortación, es una estrategia espiritual. Quien la asume, comienza a tomar el control interior con la fuerza de Dios. La determinada determinación es el acto interior por el cual el alma se decide a avanzar sin excusas, sin retrocesos, sin doblez. No se trata de una terquedad humana, sino de una resolución sostenida por la gracia. Es saber que habrá pruebas, caídas, momentos de oscuridad,
pero que nada, absolutamente nada, podrá detener al alma que ha decidido ir hacia Dios cueste lo que cueste. Este principio es revolucionario para la vida mental y espiritual, porque la mente moderna está profundamente afectada por la inconstancia. Todo es inmediato, desechable, sujeto al cambio de humor. Muchas personas inician un camino espiritual y lo abandonan a la primera sequedad. Comienzan a orar y se rinden cuando no sienten nada. Hacen propósitos y se olvidan de ellos cuando aparece la primera dificultad. Santa Teresa nos ofrece otra lógica, la del alma que no se rinde, la del alma determinada. Ella sabía que la voluntad puede debilitarse fácilmente. Por eso insiste en fortalecerla con esta decisión radical. Y lo más interesante es que no vincula esta determinación a la perfección, sino a la fidelidad. Un alma determinada no es la que nunca falla, sino la que siempre se levanta. No es la que nunca duda, sino la que no permite que la duda decida por ella. No es la que avanza sin tropiezos, sino la que camina aún con heridas. En su propia vida, Santa Teresa fue el ejemplo perfecto de esta perseverancia. Reformar el Carmelo no fue una tarea sencilla. Enfrentó críticas, burlas, obstáculos institucionales, enfermedades. Hubo momentos en los que cualquier otra persona habría desistido, pero ella continuó, no por orgullo, sino porque había decidido de una vez por todas que no dejaría de luchar por lo que Dios le pedía. Y es que la determinada determinación no se limita al inicio de la vida espiritual. Es una actitud que debe renovarse constantemente. Cada día, cada oración, cada elección interior requiere volver a esa decisión original. Voy a seguir, aunque no vea. Voy a amar, aunque no sienta. Voy a confiar, aunque no entienda. Ese es el lenguaje del alma determinada. Este concepto tiene un efecto directo en la mente, porque cuando la voluntad se ordena en Dios, los pensamientos se vuelven más claros, la dispersión mental disminuye, la ansiedad baja. ¿Por qué? Porque ya no se vive en la ambigüedad, ya no se negocia con las tentaciones, ya no se oscila entre servir a Dios o no. La mente se pacifica cuando la voluntad se alinea con el cielo. Santa Teresa sabía que una gran parte de las angustias interiores nacen de la indecisión espiritual. El alma que quiere y no quiere, que ora y deja de orar, que ama pero se retiene, que cree pero duda, vive desgarrada. Por eso, su propuesta es clara: decide. No esperes a sentirte listo, no esperes a que todo esté en calma. Decide y mantente. Dios hará lo demás. Pero ¿cómo cultivar esa determinada determinación? Teresa ofrece varios caminos. El primero es la oración constante. No hay voluntad firme sin vida de oración, porque la oración no solo cambia el corazón, sino que fortalece la decisión interior. En la oración se renueva el sí cada día, se recuerda el propósito, se recibe la gracia para seguir adelante. El segundo es el conocimiento propio. Santa Teresa insiste mucho en la importancia de conocerse, de saber nuestras debilidades, nuestras fugas interiores, nuestras zonas oscuras, no para condenarnos, sino para estar vigilantes. El alma determinada se cuida de sí misma, no se engaña, no se justifica, se mira con verdad y se apoya en Dios. El tercer camino es el acompañamiento espiritual. Ella misma buscó consejo, se sometió a dirección, no caminó sola, porque sabía que la voluntad humana por sí sola se quiebra fácilmente. Pero cuando se apoya en otros que caminan en la fe, se fortalece. La determinada determinación no es aislada, es sostenida por una comunidad, por la Iglesia, por quienes ya han recorrido el camino. Y finalmente, Teresa propone la meditación frecuente de los misterios de Cristo, porque ver a Jesús determinado en su pasión, decidido en su entrega, firme en su obediencia, inspira al alma a imitarle. Él es el modelo de la voluntad perfecta, del amor que no se echa atrás,
de la fidelidad que no retrocede. Mirarle a Él, contemplar su cruz, recordar su firmeza, reaviva la nuestra. Hoy más que nunca necesitamos almas determinadas, almas que no vivan según el viento, que no negocien su fe, que no se rindan al primer cansancio, almas que entiendan que seguir a Dios exige una decisión diaria, no emocional, sino firme, no basada en resultados, sino en fidelidad, no centrada en uno mismo, sino en el amor que lo sostiene todo. La determinada determinación no es una actitud reservada a los santos, es una necesidad para cualquiera que quiera tener una mente fuerte y un alma firme. En un mundo donde todo cambia, donde las convicciones se diluyen, donde la fe es puesta a prueba constantemente, quien no se decide de verdad termina por abandonar el camino. Santa Teresa no te dice que seas perfecto, te dice que te decidas, que te levantes, que insistas, que avances, que no te dejes dominar por la pereza espiritual, por el miedo, por la inconstancia, que pongas tu voluntad al servicio de Dios y la fortalezcas con su gracia, y que con esa decisión comiences a caminar, sabiendo que no estás solo, porque un alma determinada puede caer 1000 veces, pero 1000 veces se levantará. Puede dudar, pero no retrocederá. Puede llorar, pero no se rendirá, porque ha encontrado en Dios su fuerza, y quien a Dios tiene, nada le falta. Santa Teresa de Jesús no buscaba una vida tranquila, no anhelaba la comodidad ni una existencia sin sobresaltos. Su aspiración era otra, vivir con Dios en el centro y desde ahí alcanzar una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de un orden interior que permanece incluso en medio de las tormentas. Es la paz que brota de una vida entregada, sostenida y conducida por Dios. Muchos hoy confunden paz con confort, con estabilidad externa, con control total de las circunstancias. Pero esa paz es frágil. Se rompe al menor conflicto, se desvanece ante una mala noticia, se pierde en los momentos de crisis. Santa Teresa experimentó todo lo contrario. Su vida estuvo marcada por conflictos, enfermedades, persecuciones, incomprensiones y, sin embargo, irradiaba una paz serena que sorprendía a todos. ¿De dónde venía esa paz? No de sus logros, no de su entorno, no de sus méritos. Venía de haber aprendido a vivir con Dios como centro. Cuando el alma se alinea con Dios, cuando la mente se ordena en Él y la voluntad se somete con amor, todo se vuelve más claro. Y desde esa claridad nace la paz. Santa Teresa escribió: «Nada me turba, porque estoy con aquel que no cambia». Esta frase, tan sencilla, encierra un misterio profundo. La mayor causa de turbación en la vida humana es el cambio constante. Personas que se alejan, situaciones que se alteran, cuerpos que envejecen, planes que fracasan. Pero el alma que ha encontrado su descanso en Dios ya no necesita que todo esté bajo control, porque sabe que aunque todo cambie, Dios permanece. Esa certeza no elimina el dolor, pero lo transforma. No evita las lágrimas, pero les da sentido. No elimina el conflicto, pero le quita el veneno. Santa Teresa decía que la verdadera paz no consiste en no tener enemigos, sino en que el alma esté tan unida a Dios que ni los enemigos puedan herirla. Es la paz de quien ya no depende de nada externo para sentirse seguro, amado o en paz. Uno de los frutos más bellos de esta vida con Dios es la serenidad de pensamiento. Santa Teresa, que en sus primeros años sufría por 1000 pensamientos inquietos, llegó a tener una mente clara, ordenada, centrada, no porque no tuviera preocupaciones, sino porque había aprendido a entregarlas todas. El alma recogida, escribió, es reina de sus potencias. Es decir, quien vive con Dios, gobierna sus pensamientos, no es gobernado por ellos.
Esa serenidad no es pasividad. Santa Teresa fue una mujer de acción, intensa y decidida, pero actuaba desde un centro firme, no desde el desorden. Esa es la gran diferencia. Muchos viven agitados porque no saben qué hacer ni cómo actuar. Ella, en cambio, había hecho de su relación con Dios su brújula. Por eso no se perdía. Por eso no se desesperaba. Por eso tenía paz. Cuando se vive con Dios, también las emociones se transforman. El alma deja de oscilar entre euforias y desesperanzas, entre apegos enfermizos y rechazos impulsivos. Santa Teresa vivió afectos intensos, amistades profundas, vínculos muy humanos, pero todo fue pasando por el fuego del amor divino. Y lo que quedó fue puro, porque quien ama a Dios aprende a amar bien, y quien ama bien vive en paz. En su camino, Teresa descubrió que la paz no se consigue luchando contra todo lo que inquieta, sino aceptando lo que no se puede cambiar y entregando todo a Dios. Esa entrega no es resignación, sino libertad. Es saber que ya no tengo que cargar con todo, que no necesito entenderlo todo, que puedo descansar en un amor más grande que mi comprensión. Muchos buscan hoy esa paz. La buscan en retiros, en técnicas, en desconexión, y todo eso puede ayudar. Pero si el alma no tiene a Dios como centro, la paz será superficial. Tarde o temprano se romperá. En cambio, cuando Dios habita en lo profundo, todo alrededor puede temblar, pero el alma permanece firme. Eso es lo que Santa Teresa vivió y enseñó. Y no lo enseñó solo con palabras, sino con gestos concretos. Cuando le cerraban un convento, abría otro. Cuando era incomprendida, callaba con paciencia. Cuando enfermaba, lo ofrecía con alegría. Cuando era tentada, se refugiaba en la oración y siempre, absolutamente siempre, volvía a su centro, Dios, porque sabía que ahí estaba su fuerza y su paz. Esta paz también transforma la forma de relacionarse con el tiempo. Santa Teresa no vivía en el pasado, ni se angustiaba por el futuro. Vivía el momento presente con intensidad, sabiendo que cada instante con Dios es eterno. Eso la liberaba del miedo, de la prisa, de la culpa. Y esa libertad interior le daba una alegría profunda, una calma estable, una paz que no se fingía. También tenía muy claro que la paz no es fruto de la pasividad, sino del combate bien librado. No es tiempo de tratar con Dios de negocios de poca importancia, decía. Es decir, la paz verdadera requiere una decisión radical: vivir para Dios, con Dios y en Dios. Cuando el alma se decide por Él, renuncia a lo que la divide, a lo que la enreda, a lo que la roba. Y esa renuncia no duele cuando se ha probado el sabor de la verdadera paz. Santa Teresa experimentó muchas veces lo que ella llamaba la quietud del alma. Era un estado interior donde no se escuchaba nada, donde no había palabras, donde no había ruido mental, pero donde Dios lo llenaba todo. Esa experiencia no es exclusiva de los místicos, está al alcance de quien decide buscar a Dios con corazón sincero y vida coherente. La paz que ella vivía no era un privilegio, era el fruto de una entrega total. Esa paz, hoy más que nunca, es necesaria. Vivimos entre guerras exteriores e interiores. Las personas están rotas, cansadas, saturadas. Las mentes no descansan, los corazones no confían, los cuerpos no se detienen. Y en medio de todo eso, Dios sigue ofreciendo lo mismo: una paz que no viene del mundo, una calma que no depende de nada externo, un descanso que solo se encuentra en Él. Santa Teresa lo comprendió y nos lo dejó por escrito. Si quieres tener paz, vive con Dios, no como una parte más de tu vida, sino como su centro, no como un pensamiento ocasional, sino como tu raíz, no como una práctica religiosa, sino como una relación viva. Ahí, y solo ahí, comienza la verdadera paz. Después de recorrer las enseñanzas más profundas de Santa Teresa de Jesús, es inevitable preguntarse: ¿por dónde empiezo?
¿Cómo dar ese primer paso hacia una vida en la que la mente se fortalece y el alma descansa en Dios? La respuesta no es complicada, pero exige decisión. Santa Teresa no dejó fórmulas mágicas, pero sí principios claros que transformaron su vida y pueden transformar la tuya. Hoy vamos a presentarte 3 pasos concretos, inspirados directamente en su testimonio, para comenzar a vivir con fe firme desde este mismo día. Paso 1. Silencio interior. Aunque el mundo grite, Santa Teresa insistía una y otra vez en la necesidad del recogimiento. En una época ya ruidosa, donde los conventos eran lugares de constante entrada y salida, ella enseñó a cerrar la puerta del alma para entrar en el castillo interior. Hoy, este paso es más urgente que nunca. Vivimos rodeados de ruido constante, redes sociales, noticias, opiniones, agendas apretadas. El alma se dispersa, la mente se sobrecarga, la oración se pierde entre notificaciones. Por eso, el primer paso es buscar el silencio interior cada día. No necesitas horas ni montañas lejanas. Basta con detenerte, apagar todo por un momento y decir con humildad: Señor, aquí estoy. Santa Teresa enseñaba que aunque no sintieras nada, ese simple acto de recogimiento ya comenzaba a cambiarte. El silencio no es vacío, es espacio para Dios. La mente empieza a calmarse cuando se le enseña a dejar de correr, y el alma, al verse escuchada, comienza a hablar con sinceridad. Haz este ejercicio cada día, aunque sea 5 minutos. No te impacientes si al principio tu mente se dispersa. Persevera. Teresa decía que incluso en las sequedades, la oración es fructífera, porque es ahí donde se prueba el amor. Y si hoy puedes aprender a callar por dentro, aunque todo grite por fuera, estás dando el primer paso hacia una fe firme. Paso 2. Lectura espiritual diaria. El alimento del alma. Santa Teresa no solo oraba, también leía, y lo hacía con hambre. Leía vidas de santos, libros de teología, tratados espirituales, y no lo hacía como curiosidad, sino como necesidad. En una época sin internet, sin bibliotecas al alcance, sin recursos abundantes, ella buscaba textos que la elevaran. Decía que un buen libro podía cambiar el día y una buena frase transformar el alma. Fue así como, leyendo, comenzó su camino de conversión definitiva. Hoy tenemos al alcance más textos espirituales que nunca, pero muchas veces no los usamos. Nos llenamos de información, pero no de sabiduría. Por eso, el segundo paso es alimentar tu fe con lectura espiritual cada día. Escoge textos que eleven tu pensamiento. Puede ser el Evangelio, un fragmento de Santa Teresa, una biografía de un santo, una reflexión breve. No importa cuánto leas, sino cómo lo leas. Hazlo con atención, con deseo de aprender, con apertura interior. Teresa advertía que el alma que no se alimenta espiritualmente se debilita rápidamente. La fe no se sostiene solo con emociones, sino con luz. Y esa luz entra por la palabra bien leída, bien meditada, bien acogida. Haz de esta práctica un hábito diario. Deja que la lectura forme tu manera de pensar. Poco a poco, notarás que tus pensamientos se ordenan, que tu mente se aclara, que tu alma se fortalece. Paso 3. Confianza radical en Dios. Pase lo que pase, el tercer paso no es el último en importancia, es el corazón de todo. Santa Teresa no fue una mujer libre de problemas. Todo lo contrario, vivió incomprensiones, enfermedades, ataques espirituales, cansancio extremo. Pero nunca dejó de confiar. Su fe no era ingenua. Era una decisión diaria. Una apuesta por Dios incluso cuando todo parecía indicar lo contrario. Y fue esa confianza radical la que le dio fuerza cuando las fuerzas humanas no bastaban. Hoy, muchas personas viven en constante incertidumbre. El miedo al futuro, la angustia por lo que no controlan, el deseo de tener garantías los paraliza. Pero la fe firme empieza cuando se entrega todo en manos de Dios, sin condiciones.
Santa Teresa escribió: Dios no se muda. Quien a Dios tiene, nada le falta. Esa frase no es poesía, es escudo, es ancla, es medicina. Practica esta confianza radical. Cuando algo te preocupe, di con ella: solo Dios basta. Cuando no sepas qué decisión tomar, repite: nada te turbe, nada te espante. Cuando te sientas débil, ora: Señor, aunque no te vea, confío en ti. Esta actitud no elimina los problemas, pero te da una fuerza interior que el mundo no puede entender. Porque la confianza radical no nace del control, sino de la fe. Y si fallas en este paso, porque todos dudamos a veces, vuelve a empezar. Santa Teresa no fue siempre fuerte. Tuvo recaídas, tentaciones, momentos de oscuridad, pero nunca se quedó ahí. Siempre regresó a la oración, al silencio, a la confianza, y eso hizo la diferencia. La fe firme no es la que nunca cae, sino la que siempre se levanta con los ojos puestos en Dios. Estos 3 pasos, aunque sencillos, son poderosos. No son ideas sueltas, sino pilares de una vida nueva. Silencio interior, lectura espiritual, confianza radical. Si los practicas cada día, verás cambios reales en tu mente, en tu ánimo, en tu forma de ver la vida. Porque Dios no se deja ganar en generosidad. Y cuando un alma empieza a caminar hacia Él con sinceridad, Él sale a su encuentro. Santa Teresa de Jesús no se convirtió en santa de un día para otro. Su transformación fue progresiva, humilde, constante. Pero comenzó cuando se decidió a vivir con Dios y no a medias. Hoy, ese mismo camino está abierto para ti. No necesitas hacerlo todo perfecto, solo necesitas comenzar. Y estos 3 pasos pueden ser el inicio de una vida donde tu mente deje de ser campo de batalla y tu alma se convierta en santuario. Vivir con fe firme es posible. Y no estás solo. Teresa te acompaña. Sus palabras resuenan a través del tiempo. Su ejemplo brilla con fuerza y su voz te dice hoy, al oído del alma: comienza. No tengas miedo. Dios te basta. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior anhela una transformación real. Y lo que hoy has escuchado no es una teoría ni un conjunto de ideas hermosas. Es un camino probado, vivido y enseñado por una de las almas más luminosas que ha tenido la Iglesia. Santa Teresa de Jesús no solo habló de Dios, lo vivió por dentro y desde ahí sanó su mente, fortaleció su voluntad y liberó su alma de la confusión. Hemos recorrido junto a ella las zonas más frágiles del ser humano: la mente que se dispersa, el alma que se cansa, el corazón que busca y no encuentra. Y a cada una de estas heridas, Teresa respondió con un solo remedio: vivir con Dios. No como una idea decorativa, sino como una presencia viva que habita dentro, ordena el pensamiento y sostiene todo lo que somos. Porque cuando Dios entra en la mente, los pensamientos se aquietan, la confusión se disuelve y la verdad empieza a ocupar el lugar de la mentira interior. Y cuando Dios habita en el alma, las emociones se purifican, la voluntad se fortalece y el sufrimiento deja de ser un castigo para convertirse en escuela. Todo cambia cuando se vive desde dentro hacia arriba. Esa es la gran lección de Santa Teresa, que la verdadera fortaleza no nace de nosotros, sino de Dios en nosotros. Y para alcanzarla, nos dejó claves prácticas: el silencio interior que abre la puerta al alma, la oración perseverante como medicina y escudo, la lectura espiritual como alimento y la confianza radical como raíz de toda paz. Quizá hasta hoy has buscado soluciones rápidas, apoyos humanos, distracciones que calmen lo que arde dentro. Pero ahora sabes que todo eso pasa, que todo eso se quiebra, que todo eso se agota. Lo único que permanece, lo único que sostiene, lo único que sana verdaderamente es Dios. Por eso Teresa pudo decir con certeza, después de 1000 batallas: quien a Dios tiene, nada le falta.
Si decides comenzar hoy este camino, no estarás solo. Cada palabra que has escuchado está sembrada en ti. Cada paso descrito está al alcance de tu voluntad. Y lo más importante, Dios ya te espera. No en los templos lejanos, no en los libros complejos, sino en tu alma. Ahí está, silencioso, presente, deseando darte esa paz que no depende del mundo, ese orden que no se desmorona con las pruebas, esa fortaleza que no se apoya en emociones pasajeras, sino en la eternidad. Este canal existe para acompañarte en ese proceso. No somos perfectos, pero buscamos con sinceridad. Por eso, suscríbete si deseas seguir recibiendo luz, enseñanza y alimento espiritual para tu alma. Dale like si hoy has sentido que esta palabra era para ti y comparte este video con quien sabes que necesita volver a Dios desde dentro. Antes de irnos, recibe esta promesa de parte de Santa Teresa. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Y ahora, desde lo más profundo de este espacio de oración y enseñanza, te bendigo. Que el Señor habite tus pensamientos, renueve tu alma y transforme tu vida. Que Santa Teresa te inspire a vivir con determinación, recogimiento y fe firme. Y que la paz que el mundo no puede dar sea tuya desde hoy. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.